Aquí en Cantera te hemos presentado hasta ahora juegos que ya están avanzados en su etapa de producción, con sus desarrolladores promocionándolos en festivales y en ocasiones con su fecha de lanzamiento a la vuelta de la esquina. Hoy queremos tratar algo distinto y darte la oportunidad de ayudar a equipos en un periodo mucho más crítico de sus proyectos. Estas son 5 campañas de Kickstarter que puedes apoyar hoy. El estudio belga Piped Incorporated se encuentra desarrollando The Man Came Around, un juego de supervivencia situado en un mundo de fantasía política. Muy al estilo de This War of Mine, The Man Came Around busca crear conciencia con respecto a nuestra sociedad actual, mientras te hace enfrentar decisiones difíciles y dilemas morales. Esta es la premisa que el estudio quiere mantener para todos sus juegos a futuro. Tomarás control de 5 civiles tratando de escapar de Oxida, un país al borde de perder su democracia y convertirse en un régimen radical. Para esto, la única opción es el borde norte del mismo, el cual se ubica en una gélida montaña contorneada por un enorme muro. El juego cuenta con muertes permanentes y dependiendo de tus decisiones, podrás completarlo con tus 5 jugadores o hasta con un solo sobreviviente. La campaña requiere de 10.000 euros, de los cuales lleva más de la mitad recaudados. Consigue tu copia desde 10 euros hasta el 9 de mayo. Desde Bakingston, Inglaterra, el equipo de Pixelnix nos presenta Eagle Island. Es un platformer 2D basado en la cetrería o caza con aves rapaces. En él sigues las aventuras de Quill y su leal búho Koji, quien ha perdido a su hermano Ichiro bajo las garras de la monstruosa águila Armaura. Explorarás niveles creados de manera procedural, mientras que tus ataques dependerán al 100% de tu búho. En cada momento que no lo tengas, Quill será vulnerable. La campaña tiene como meta 20.000 libras esterlinas e inició hace unos cuantos días. Tienes hasta mediados de mayo para aportar este proyecto y conseguir tu copia por 10 libras, con algunos early birds de 7 aún disponibles. Eagle Island estima lanzamiento oficial para julio del próximo año. Outbodies es un Metroidvania situado en el fondo del mar. Es un proyecto de un solo hombre que nos llega desde Cologne, Alemania. Julian Lofer viene creando desde 2013 la ciudad hundida de Valhalla. En el juego tomas control de John, el biólogo marino, quien pierde la conciencia en algún lugar en el sur del Océano Pacífico y despierta 36.000 pies bajo el nivel del mar conectado a Buddy, un androide de soporte que lo mantiene con vida. Su desarrollador pide 5.000 euros como meta base para esta campaña. Actualmente le faltan alrededor de 1.000, con 13 cómodos días para alcanzarlo. Outbodies cree tener lanzamiento para mediados del próximo año. Asegura tu copia y Early Access desde 10 euros. Desde el cono sur, los chilenos de Micropsia Games nos traen The Watchmaker. Sigue la historia de Alexander el relojero, quien vive en una enorme torre de reloj y día tras día se dedica solo a darle mantenimiento. Todo esto cambiará cuando lo despierte una voz misteriosa avisándole que alguien ha saboteado su torre. Esto alterará la velocidad del flujo de tiempo y empezarás a envejecer rápidamente. Así que tienes alrededor de 1 hora para encontrar al saboteador y hacer algo al respecto o morir. The Watchmaker es un juego de aventura y lógica en el que irás armado con tu guante magnético y una mochila o morral que te indicará qué edad tienes en cada momento. Esta campaña tiene una meta de $30.000 y le quedan 15 días para recaudarlos. Por hoy y mañana puedes conseguir tu copia en $15 por el especial de Pascua y luego subirá a 25. Y de Chile saltamos a Canadá, donde varios veteranos de Ubisoft y Activision, con currículum en sagas como Assassin's Creed, Call of Duty y Prince of Persia, se unen para formar Cradle Games. En la cima de nuestro conteo está su título debut llamado Hellpoint, que si tratamos de describirlo, sería como un Dark Souls, pero en el género de ciencia ficción en el espacio. Este RPG de acción se lleva a cabo en la colonia espacial Irit Novel. Ha sido invocado a ella por la autoridad para terminar un trabajo.
Este mundo es lo que queda luego de un evento cuántico cataclísmico llamado The Merge, o la Unión. Al parecer, todos los seres vivos perdieron la cordura cuando sus memorias y cuerpos se fusionaron con todas las versiones de ellos mismos de universos paralelos. Y por alguna razón tú fuiste inmune al evento. En esta etapa de la civilización los conflictos habían cesado y la paz era infinita. Por ende no existían armas, así que tendrás que crearlas tú mismo a partir de planos antiguos que encuentres en la estación espacial. Si las cosas se llegan a complicar, puedes jugar junto a un amigo en modo cooperativo local u online durante toda la campaña. Hellpoint espera lanzamiento para principios de 2018 y a su campaña le quedan 19 días. Consigue tu copia por $29 canadienses. Esta fue nuestra selección de proyectos activos de Kickstarter para esta semana. Te compartimos redes sociales y algunos demos de los desarrolladores mencionados en el video de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.